Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más potentes de la España moderna, un cambio brutal en su demografía y en el futuro de su gente. Es una historia que en realidad se cuenta con números, con gráficos y que nos revela no solo unos desafíos enormes, sino también una capacidad de adaptación increíble. Para que nos hagamos una idea de la escala de esto, fijaos en este dato porque es demoledor. En menos de 50 años, el motor demográfico del país no es que haya frenado, no, es que ha metido marcha atrás, un giro completo de 180 grados. Y este va a ser nuestro punto de partida. Vamos a empezar por ahí, claro, por lo que llamamos la gran inversión demográfica. Vamos a intentar entender cómo es posible que se haya producido este vuelco tan fundamental en la población española. La pregunta es, ¿de verdad puede un país así de repente quedarse sin su motor de crecimiento de población? ¿Se puede parar y ya está? Pues en el caso de España, la respuesta que nos dan los datos es increíblemente interesante. Así que vamos a ello. A ver, este gráfico es la foto que lo explica todo. Fijaos bien. La línea verde, esos son los nacimientos. Mirad de 1975, casi 700.000. Pero a partir de ahí, cae en picado. Toda la década de los 80, los 90, para abajo. Y mientras, ¿qué pasa con la línea roja, la de las muertes? Pues que va subiendo, poquito a poco, pero sin parar. Y claro, llega el momento clave, más o menos por 2015. ¡Zas! Se cruzan. Y a partir de ahí la historia cambia para siempre. En España mueren más personas de las que nacen. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué se cruzan esas líneas? Pues la explicación está sobre todo en dos cosas. La primera, la fecundidad. Se ha desplomado. O sea, hemos pasado de casi 3 hijos por mujer en el 75 a poco más de 1 hoy. Es brutal. Y la segunda, pues que vivimos mucho más. La esperanza de vida ha subido casi 10 años. Así que ya lo tenemos. Menos niños y vidas más largas. Es la receta perfecta para este cambio de ciclo. Claro, la pregunta lógica ahora es, si el motor de toda la vida se ha parado, ¿la población de España está cayendo en picado? ¿No hay remedio? Pues no, no exactamente, porque ha aparecido otro motor, uno nuevo y muy, muy potente. Vamos a verlo. A ver, la fórmula para que crezca la población de un país es muy simple en realidad. Es la suma de dos cosas. El saldo natural, o sea, nacimientos menos muertes, y el saldo migratorio, la gente que llega menos la gente que se va. Pues bien, la clave de todo lo que está pasando en España está en esa segunda parte. Y si lo vemos en un gráfico, es que es súper claro. Mirad, a la izquierda, la historia que ya conocemos, el saldo natural, en negativo. Las barras se van para abajo. Es como una marea que se va, que deja la playa vacía. Pero a la derecha, ¡boom!, tenemos la otra marea, la que entra con una fuerza tremenda. Ese es el saldo migratorio, siempre en positivo, y con mucha fuerza en los últimos 20 años. Y aquí en este gráfico, aquí se junta todo. Este es para mí el gráfico clave de toda esta historia. Las barras azules, el saldo natural, tiran para abajo, restan gente. Pero las amarillas, la migración, empujan hacia arriba con muchísima más fuerza. Es que desde finales de los 90, la migración es lo único que hace que la población en España no solo no caiga, sino que crezca. Bueno, ya hemos visto que nacen menos personas y vivimos más. La consecuencia de esto es inevitable, ¿no? Una sociedad que envejece. Vamos a ver qué implica esto exactamente. Para medir esto se usa un concepto clave, la tasa de dependencia. Suena técnico, pero es muy fácil de entender. Básicamente nos dice cuántas personas mayores de 64 años hay por cada 100 personas que están trabajando. O sea, cuánta presión hay sobre la gente que paga las pensiones y sostiene el sistema. Y si miramos el mapa de España, la cosa cambia mucho de un sitio a otro, ¿eh? No tiene nada que ver. Las zonas más oscuras, fijaos en el noroeste, Galicia, Asturias, Castilla y León, ahí la situación es mucho más acusada. Hablamos de provincias donde por cada 100 trabajadores hay más de 40 o incluso 50 personas mayores de 64. Es una barbaridad. Pero ojo, ahora vamos a hacer zoom hacia afuera, a ver cómo estamos en comparación con Europa. Y aquí viene la sorpresa. A pesar de todo, la tasa de dependencia de España, que es de un 30,4%, está un poquito por debajo de la media europea, que es del 33,4%. ¿Qué nos dice esto? Pues que este no es un problema solo de España, es un reto para todo el continente. Entonces, con este panorama llegamos a la parte final y para mí la más importante. Porque si el número de gente trabajando va a ser menor, la clave ya no está en la cantidad, la clave está en la calidad, en la formación, en las capacidades, en la productividad de los que vienen. En una palabra, en el capital humano. Esta idea es clave, ¿eh? Significa que cada joven que empieza a trabajar no solo tiene que hacer su trabajo, sino que tiene que ser más productivo que la generación anterior para poder sostener todo el sistema. Y para eso, la educación es la única herramienta que tenemos.
Y aquí, en el tema de la educación, nos encontramos con un panorama de luces y sombras. Empecemos por las sombras, por el reto, el abandono escolar. A ver, la mejora ha sido espectacular, ¿eh? Hemos pasado de un 31% en 2002 a un 14%, es un avance enorme. Pero, y siempre hay un pero, ese 14% todavía está por encima de la media europea, que es del 10%. Sigue siendo una asignatura pendiente. Pero ahora vamos con las luces, con la otra cara de la moneda. Si miramos a la universidad, la historia es completamente distinta. Ahí España es un caso de éxito rotundo. En 2022, más de la mitad de los jóvenes de entre 25 y 34 años tenía estudios superiores. Más de la mitad. Es casi el doble que hace 20 años y nos sitúa muy por encima de la media europea. Pero hay que ponerle un matiz a este éxito. Una cosa es formar a gente muy preparada y otra muy distinta es que encuentren trabajo de lo suyo. Y ahí, bueno, la tasa de empleo de los recién graduados ha mejorado, sí, está en un 79%, pero todavía estamos un poquito por debajo de la media europea, que es del 82%. Parece que hay un pequeño cortocircuito entre lo que se estudia y lo que el mercado necesita. Y todo esto, todo este recorrido, nos lleva a la pregunta del millón. Si hemos quedado en que el capital humano, el talento, es el motor del futuro, ¿estamos echándole suficiente gasolina a ese motor? ¿Se está invirtiendo lo que toca para que funcione a tope? Pues este último gráfico nos da una pista, y es una pista bastante clara. El gasto público por estudiante en la universidad en España ronda los 6.600 euros. Ahora comparemos. En Francia, casi 11.000. En Alemania, más de 11.000. Estamos también por debajo de la media de la Unión Europea. Así que con este dato sobre la mesa, la pregunta final queda en el aire, y es para reflexionar. En un país que envejece y que va a depender sí o sí del talento de su gente, ¿de verdad nos podemos permitir no invertir más en nuestro principal activo? Con esa reflexión cerramos el análisis de